Santiago capítulo 5 versículo 15 al 17. Dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Siéntese, por favor. El tema que voy a compartir con ustedes esta noche es la oración eficaz. Sí, la oración eficaz. Todos los creyentes oran, pero no toda oración es eficaz. La Biblia nos muestra que hay condiciones espirituales que fortalecen nuestra vida de oración. Dios escucha a sus hijos, pero desea que nos acerquemos a Él con fe, con obediencia y perseverancia. La oración eficaz no depende de palabras elegantes ni de largas repeticiones. Depende de una relación correcta con Dios. Vea conmigo. Número 1, la oración eficaz nace de una vida justa. Así dice la Biblia. El versículo 16 del capítulo 5 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es lo único que dice el texto. La oración eficaz del justo puede mucho. La eficacia de la oración está relacionada con nuestra comunión con Dios. ¿Qué significa ser justo? Es una de las preguntas que siempre he hecho y que comparto y que me hago. ¿Qué significa ser justo? ¿Depende de mí? ¿Depende de Dios? ¿Qué es ser justo? Bueno, le doy la respuesta. Ser justo significa haber sido en primerísimo lugar justificado por la sangre de Cristo Jesús. Él es el que nos hace justo. Él es quien nos justifica. Cuando nosotros oremos, pidámosle a Dios que nos justifique a través de su sangre, que nos limpie nuestras iniquidades y nuestros pecados. Eso es, en primer lugar, ser justo. En segundo lugar, vivir en obediencia a su palabra. Amados hermanos, muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos dispuestos a obedecerlo. O en otras ocasiones, uno de los conflictos más grandes que se puede dar dentro de una iglesia es reclamar derechos, pero no cumplir con las responsabilidades. Yo como pastor tengo derechos, pero más que derechos tengo responsabilidades. Si yo demando mis derechos, pero no cumplo mi responsabilidad, entonces no soy justo. Mi oración va a ser con estorbo, porque yo estoy reclamando un derecho y no estoy cumpliendo mi responsabilidad. Entonces, en segundo lugar, ser justo significa vivir en obediencia a la palabra de Dios. En tercer lugar, mantener una conciencia limpia delante de Dios. Amados hermanos, nosotros sabemos cuando pecamos. Nosotros sabemos cuando cometemos error. Nosotros somos conscientes cuando fallamos, y errar o pecados es realmente errar. Yo no tenía que decir malas palabras, pero dije mala palabra. Yo no tenía que ver cosas malas, pero vi cosas malas. Yo no debí haber dicho nada, pero lo dije. Eso se llama error, y eso obviamente es pecado. Pero cuando nosotros somos conscientes, no significa que no hayamos pecado, que no hayamos errado. No significa que no hayamos cometido pecado, no significa que no hayamos errado, sino verdaderamente la conciencia limpia significa reconocer que sí hemos errado, que sí hemos fallado. Entonces, en tercer lugar, ser justo significa mantener una conciencia limpia delante de Dios. Número 2, ejemplo bíblico. Daniel oraba 3 veces al día y vivía en integridad delante de Dios.
Amados hermanos, no podemos esperar poder en la oración si vivimos lejos de Dios durante el resto del día. Nosotros, si queremos tener respuesta o que nuestra oración sea eficaz, nosotros tenemos que mantener una oración constante con Dios. Como pastor y como maestro, es una de las cosas que siempre enseño, el devocional. El devocional es tener una relación, una comunión con Dios en ciertas horas del día. Yo lo enseño, yo sé cómo se tiene que hacer, pero déjeme decirle que hay veces que nosotros nos acostumbramos allá a conocer y saber y ya no tenemos nuestro devocional con Dios. Pero cuando yo entro en estos mensajes de meditación, la misma palabra me redarguye. Oye, tú enseñas, tú hablas de que hay que tener una relación, pero tú no lo estás haciendo. Yo inmediatamente corro a doblar mis rodillas delante de la presencia de Dios. Y eso es algo especial, hermanos. Lo he estado practicando últimamente porque comparto uno de esos cursos sobre el método de estudio de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico, y ahí enseño bastante esto. Entonces, como enseño esto, es por eso que le vuelvo a repetir, lo comparto mucho, entonces lo tengo que practicar. Punto número 2. La oración eficaz se hace con fe. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24 dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Esto en una versión actual, pero en la Reina Valera: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Dice, mis amados hermanos, la Biblia, oiga esto que le voy a decir, la Biblia dice todo lo que creéis. Eso es algo sumamente importante. La oración eficaz se hace con fe. La fe es la mano que recibe las promesas de Dios. Usted y yo tenemos fe. La fe es como un símbolo de una llave. Una llave maestra puede abrir cualquier puerta, y eso es algo que usted y yo debemos de mantener. La fe, creer en Dios. Ejemplo, la mujer con el flujo de sangre creyó que Jesús podía sanarla cuando dijo: si tocare tan solo el borde de su manto, yo seré sana. Y dice la Biblia que logró llegar y tocó el borde de su manto. Y cuando Jesús sintió que poder había salido de él, se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y luego los discípulos le dijeron: Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas quién te ha tocado. Y él, volviendo otra vez a mirar fijamente a todos, dijo: es que yo sentí que poder salió de mí. Amados hermanos, la fe es la que recibe la promesa de Dios. La fe es una llave en nuestras manos y que nosotros podemos creer que la tenemos. Y como la mujer del flujo de sangre creyó que Jesús podía sanarla. La pregunta es: ¿y qué es fe? Hermanos, fe es confiar en el carácter de Dios. Cuando digo carácter de Dios, es que nosotros sabemos qué es lo que le motiva a Dios para darnos respuesta a lo que nosotros le pedimos. Hermano, que nosotros reconozcamos. Si usted va al libro de Nehemías y ve cómo comienza Nehemías la oración, él comienza declarando el poderío, la majestad, la grandeza de Dios. Y yo siempre digo, si a Dios alguien le dijera qué hacer, él no fuera Dios. Entonces yo le digo: Dios, tú eres Dios, sobre todo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, grande, poderoso, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señor, Dios de dioses, de presidente y de cuanto gobernante. Dios, tú eres más que todo. Es la grandeza de Dios Todopoderoso. Hermanos, le vuelvo a repetir, la fe es confiar en el carácter de Dios. Él es grande. Número 2, o en segundo lugar, ¿qué es fe? Es descansar en sus promesas. Él prometió y nosotros no debemos de desanimarnos, porque le voy a decir algo. Usted sabe que los políticos hacen muchas promesas y no cumplen. Y nosotros no debemos descansar en nuestra confianza en ellos. Ellos van a fallar. Pero si Jesucristo dijo que un día nos va a bendecir, nos va a bendecir. Si Jesucristo nos dijo que un día nos va a bautizar, nos va a bautizar. Si Jesucristo nos dijo que un día nos va a llevar al cielo, nos va a llevar al cielo. Así hayan sectas que nieguen esa gran verdad de la palabra de Dios,
Dios es Dios y Él va a cumplir sus promesas. Entonces, fe es descansar en sus promesas. En tercer lugar, ¿qué es fe? Es esperar su respuesta. Hermano, la fe también es paciencia. Porque yo le pedí algo hoy a Dios y hoy Dios no me lo respondió, no, con eso mañana ya no le vuelvo a poner la misma petición. Recuerde, la Biblia nos da la ilustración de la viuda que llegaba con el juez y le decía: oh juez, hazme justicia de mi adversario. Y por un tiempo el juez no le quiso oír porque no temía a Dios, ni le temía a los hombres. Pero la mujer siguió insistiendo y el juez dijo: no sea que de continuo venga y me acolme la paciencia, le haré mejor justicia. Oí lo que dijo el juez injusto, dijo Jesús. ¿Y acaso se tardará Dios a los que le claman a Él de día y de noche? Amados hermanos, fe es esperar la respuesta. En tercer lugar, ¿qué no es la fe? También hay una respuesta para eso. No es fe, no es exigirle a Dios, porque hay quienes piensan: bueno, mi fe es que le creo a Dios, le tengo que exigir. No, hermanos, eso no es fe. Exigirle a Dios no es fe. Exigirle a Dios es quererlo manipular, quererle mandar, pero Dios no se puede dejar mandar. Dos, no es manipular a Dios. En segundo lugar, eso no es fe. Hermanos, no, nadie puede manipular a Dios. Y en tercer lugar, no es ignorar su voluntad. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero ignoramos su voluntad, eso no es fe. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Punto número 3. La oración eficaz persevera. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: es necesario orar siempre y no desmayar. Muchas respuestas no llegan inmediatamente. Ejemplo bíblico: Elías oró varias veces antes de que apareciera la lluvia. El capítulo 5 de Santiago nos narra la Biblia, el versículo 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oiga, fíjese que aquí el pasaje Santiago lo resume, que dice que oró fervientemente y no llovió. Y oró otra vez y volvió a llover. Pero en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, la Biblia nos cuenta cuántas veces Elías tuvo que orar para que lloviera y mandaba a su sirviente a decirle: ve a ver cómo está el cielo. Regresaba el sirviente de Elías y le decía: no hay ninguna nube. Y volvió a orar otra vez Elías. Y luego volvió a mandar a su sirviente y el sirviente le dijo: aún no hay nada, mi señor. Y así le estuvo mandando hasta que la última vez regresó y le dijo: Señor, hay una pequeñísima nube del tamaño del palmo de una mano. Hermano, el palmo de una mano es la palma de una mano. Solo de ese tamaño es la nube. Pero cuando Elías oyó, creyó y le dijo a Acab: desciende, porque si no, no vas a alcanzar a llegar, porque ya viene la lluvia. Una pequeña nube había visto el sirviente de Elías y llovió sobre la faz de la tierra poderosamente. Capítulo 18 del primer libro de Reyes. Mis amados hermanos, le vuelvo a repetir: Elías no solo oró y ya cayó la lluvia, no, Elías oró varias veces. En segundo lugar, Daniel oró durante semanas antes de recibir respuesta. La pregunta es: ¿cuánto tiempo ha orado usted por algo específico? Por algo que realmente desea y anhela que Dios le dé. ¿Cuántas veces ha orado? ¿Cuántas veces se lo ha pedido a Dios? ¿Ya lo recibió? Y si aún no lo ha recibido, ¿por qué ha dejado de orar por lo mismo? Si nosotros tenemos que mantener nuestra fe hasta que lo recibamos. Así que, amado hermano, no abandone una petición porque la respuesta tarde. Dios trabaja aun cuando no vemos resultados inmediatos. Número 4. La oración eficaz está alineada con la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Hay una petición que yo le tengo puesto a Dios.
Sabe que hace unos años yo escribí un canto y les contaba a usted el testimonio que yo le pedí a Dios, que le decía: bautízame, Señor, lléname por favor de tu presencia, quiero yo ser el testigo fiel del poder del Espíritu Santo. Mi garganta no me responde, pero... Y yo le pedí a Dios, y un día tuve esa experiencia gloriosa. Vi la gloria de Dios. Y hoy le estoy pidiendo a Dios otra petición. ¿Sabe que hoy ya no le estoy diciendo: Dios, bautízame, Señor? Porque Dios ya me bautizó. Ahora lo que le estoy pidiendo es: Señor, usa a tus hijos, usa a tus hijas, usa a mis hermanos, a los que están acá, habla a través de ellos. Exhorta, edifica y consuela. Porque esas son las bases fundamentales de una profecía genuina: exhortación, edificación y consolación. Esas tres bases es de la profecía. Entonces yo le estoy pidiendo a Dios, y yo se lo estoy pidiendo con fe. Es por eso que le digo que nosotros debemos de mantener o pedir algo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y por qué le estoy pidiendo esa petición? Que Dios los use a los miembros de la iglesia, a ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque esa es promesa de Dios. Y como esa es promesa de Dios, entonces es su voluntad. La Biblia dice en el libro de Joel, y se cumple en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles: y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si Dios dijo que derramará de su espíritu sobre toda carne, eso significa que es su voluntad derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces le estoy pidiendo algo de acuerdo a lo que sé y estoy seguro que es su voluntad. Así que Dios, tarde o temprano, a ustedes los va a usar de una manera poderosa. Dios responde lo que está de acuerdo con sus propósitos. Ejemplo supremo: Jesús en Getsemaní, cuando oró, dijo estas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dijo a Dios. Oiga, y Jesús es Dios, pero déjeme decirle que en su humanidad Él se rindió. Y Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es conocer verdaderamente a Dios. La meta de la oración no es torcer la voluntad de Dios, sino conocerla y obedecerla. Número 5, la oración eficaz es ferviente. Y este es algo muy importante que dice el versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la última parte del versículo es el que digo: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿cuál es la oración del justo? ¿Cuál es esa oración eficaz? Lo dice el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, la pregunta es: ¿qué es orar fervientemente? Hermanos, muchos confunden que ser ferviente es brincar, botar floreros, gritar, pero eso no es ser ferviente, y ahorita le explico. La palabra ferviente, la palabra ferviente significa intensidad y pasión. Uno de los más grandes ejemplos de la Biblia de ferviente es la oración de Ana. La Biblia dice que sus lágrimas estaban siendo derramadas, pero no se oía su voz, solo se movían sus labios, de tal manera que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha y le reprendió y le dijo: ¿hasta cuándo vas a digerir tu vino? Porque él pensaba que ella estaba borracha, y él dijo: no, Señor, estoy orando fervientemente a Dios. Amados hermanos, la oración ferviente es la que se hace con intensidad y con pasión, aunque no esté gritando. Aunque no esté gritando, pero están derramando sus lágrimas. Esa es la oración ferviente, la que nosotros debemos de aprender verdaderamente. Elías oró con intensidad y con pasión, y por eso hizo descender lluvia del cielo en nombre del Dios de la gloria. La oración ferviente implica entonces 3 cosas: entrega, deseo sincero, dependencia total de Dios. Como ya lo dije, ser ferviente no significa gritar más fuerte. Ser ferviente significa
orar con todo el corazón. Número 6. La oración eficaz alimenta obstáculos. ¿Cuáles son estos obstáculos? Bueno, en primer lugar, pecados no confesados. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermanos, cuando estamos en pecado, Dios no nos escucha. No es que Dios sea sordo, sino que Él no atiende a alguien que está en pecado. Recuerde que atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Repito, no es que no lo oya, sino solamente lo ignora a causa de su pecado. ¿Cuál es el otro factor de lo que estorba la oración? Falta de perdón. Vea, Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. O dice en otro pasaje, cuando estás orando o cuando estás presentando tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda. Ve y reconcíliate primero y luego ven y presenta tu ofrenda. Entonces la falta de perdón, hermanos, es un estorbo para la oración. En tercer lugar, ¿qué otro estorba la oración? Dudas persistentes. Santiago capítulo 1, versículo 6. Oiga lo que dice Santiago acá. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, hay veces que dentro de la iglesia se puede presentar la incredulidad. Por ejemplo, alguien promueva algo especial, algo para la gloria de Dios. Pero ¿para qué? Si de todas maneras solitos nosotros somos, ¿para qué vamos a seguir? Hermano, eso se llama incredulidad. Y la incredulidad es pecado delante de Dios. Obviamente eso no se da en la iglesia. Y yo solo estoy ilustrando qué es lo que puede poner algo de pecado, que es la duda, y eso persiste dentro de la iglesia. Número 3, la incredulidad debilita nuestra confianza en Dios. Así que en esta noche examinemos nuestro corazón antes de acercarnos al Señor para pedirle algo y que la oración sea eficaz. Número 7, la oración eficaz produce resultados. En la vida de Elías, por ejemplo, por la oración cerró los cielos. Y luego también en la vida de Elías, por la misma oración, volvió a llover. Hermanos, solo a través de la oración llovió y dejó de llover. En la iglesia primitiva también hay dos ejemplos. En primer lugar, la oración del apóstol Pedro, la oración por Pedro es que él fue libertado de la cárcel por la oración de la iglesia primitiva. Por la oración de la iglesia primitiva, los creyentes recibieron poder. Entonces es algo muy importante. Ahora, en nuestras vidas, amados hermanos, ¿qué ha hecho la oración? La oración ha cambiado nuestras circunstancias. La oración nos ha fortalecido. La oración nos trae paz. La oración produce dirección espiritual. Y la oración en nuestra vida nos acerca más y más a Dios. A manera de conclusión, la oración eficaz no depende de fórmulas especiales, sino de una vida justa en primer lugar. En segundo lugar, de una fe genuina. En tercer lugar, en perseverar en la oración. En cuarto lugar, una sumisión a la voluntad de Dios. En quinto lugar, un fervor espiritual. En sexto lugar, un corazón limpio delante del Señor. Dios sigue respondiendo oraciones hoy. El mismo Dios que escuchó a Elías, a Daniel, a Ana y a la iglesia primitiva, sigue escuchando a su pueblo. ¿Qué necesidad está presentando usted delante de Dios hoy, hermano, hermana? No se rinda, ore con fe, viva en obediencia y persevere. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Dios sigue obrando en respuesta a la oración de su pueblo. Si alguien quiere quedarse, si alguien ya siente desánimo, desaliento, no nos dejemos llevar. Oremos por ellos. Pidámosle a Dios que Dios les dé fortaleza, que Dios les dé ánimo, que Dios les dé aliento.
para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Que eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, velar porque se cumpla la palabra de Dios.